Bienvenidos. ¿Te han pedido que elabores un podcast y no sabes por dónde empezar? Estás en el lugar correcto, porque el día de hoy elaboramos el guión de un podcast. Es importante que recordemos que hoy elaboramos el guión de un podcast para dar a conocer nuestra opinión sobre la contaminación del aire, una problemática que abarca a todos. Con ello, estamos desarrollando la competencia Escribe diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y de esta manera nos estamos potenciando en las capacidades. Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, y finalmente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. El propósito es: elabora el guión del podcast sobre los efectos de la contaminación del aire y qué acciones se pueden proponer para mitigarlos, considerando los procesos de redacción. ¿Recuerdas cuáles son? Por tanto, el reto es: elabora el guión del podcast para comunicar y argumentar las acciones personales y familiares que se deben realizar para disminuir los efectos de la contaminación del aire en la salud y el ambiente en tu comunidad. ¿Preparado? ¿Preparada para iniciar el reto de la semana 3? Vamos, tú puedes. Acomódate en algún espacio de tu casa para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás para evitar enfermarte y tener un buen estado físico y emocional. Manos a la obra. Iniciamos este reto reflexionando sobre cómo se elabora el guión de un podcast. Responde solo a las preguntas señaladas con las flechas y al finalizar las actividades responderás las demás preguntas. Pregúntate: ¿qué aprenderé? ¿Cómo se elabora el guión de un podcast? ¿Qué proceso se sigue para su elaboración? Es importante recordar que el podcast es un audio o una serie de audios que se graban libremente con la finalidad de difundirlos en Internet, ya sea en medios como Spotify, iVoox o las redes sociales. En un podcast se cuentan historias o se comentan temas diversos. Se emplea como recurso el inmenso poder de nuestra voz. La duración va a depender, es libre. Se recomienda que un programa dure aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Esto nos invita a dedicarle un tiempo adecuado a su planificación. ¿Cuál es la estructura de un podcast? Como todo texto, sigue una secuencia. Empezamos con la introducción. La introducción es tu carta de presentación. Recuerda, tú te presentas y para ello primero saluda, preséntate, menciona el nombre del podcast y número del capítulo. También da a conocer un sumario para anunciar a tus oyentes qué es lo que vas a hablar y de qué forma lo vas a hacer. Y si tienes patrocinadores, también es el momento de publicar cómo están aportando, qué beneficios dan. Luego continúa el desarrollo. Es el cuerpo del tema a compartir, lo que se desea comunicar. Desarrolla con libertad el tema o asunto que se busca transmitir. Y ha llegado el momento de la despedida. Llama a la acción, es decir, ¿qué propones para un cambio de actitud con referencia al tema tratado? E invita a tus oyentes a comentar y compartir tus contenidos por las redes sociales. Es también la oportunidad de dar adelanto de algún contenido del programa siguiente. Es importante también tener esta fórmula que puede caracterizar al programa. Esa frase final, esa coletilla, que puede ser, por ejemplo, lo que se dice con la verdad no se olvida. Mi opinión ayuda.
Finalmente, da las gracias y despídete. En porcentajes podríamos estimar que la introducción, al igual que la despedida, suman un 20%, porque el mayor porcentaje está en el desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta estas pautas, ahora vamos a planificar nuestro guión. Como sabes, cuando escribes un texto, debes tener presente los 3 procesos para su realización: planificar, textualizar y revisar, a fin de mejorarlo y así lograr el propósito comunicativo planteado. Entonces, preparado, vamos a planificar el guión de un podcast. Para ello, piensa en los efectos de la contaminación del aire, que es la temática que estamos abordando, y qué acciones puedes proponer para mitigarlos. Luego, escribe las respuestas a las preguntas del siguiente planificador que te propongo. Importante es saber, ¿para qué elaboraré un podcast? ¿A quiénes estará dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje usaré? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué ideas incluiré en la introducción? ¿Cuáles serán los puntos importantes o las ideas fuerza en el desarrollo del tema? ¿Cuáles serán las propuestas que presentaré? ¿Cuál será la frase que emplearé al final del programa? Hagamos un ensayo. Si te preguntas para qué elaboraré un podcast teniendo en cuenta nuestra problemática en torno a la contaminación del aire, podríamos decir que buscamos concientizar a la población de mi comunidad sobre los efectos de la contaminación del aire en nuestra salud y el ambiente y brindar alternativas de solución para mitigarla. ¿A quiénes estará dirigido? A los miembros de mi comunidad. ¿Qué tipo de lenguaje usaré? Pues un lenguaje formal, claro y entendible para todos. ¿Cuál será su estructura? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué ideas incluiré en la introducción? Como ya hemos dicho antes, es importante saludar, la presentación personal, el nombre del podcast, número de capítulos, los patrocinios si lo hubiera y este sumario. Ese resumen donde damos a conocer qué es lo que se espera en el desarrollo del podcast. ¿Cuáles serán los puntos importantes o las ideas fuerza en el desarrollo del tema? Es importante definir la problemática, cuáles son las causas y los efectos de la contaminación del aire, para de esta manera plantear las propuestas. ¿Cuáles serán estas propuestas? Puede ser, teniendo en cuenta que se están trabajando diversas áreas en torno a esta problemática, puedo proponer contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas de actividad física. Asumir la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución a problemas diversos. También puedo proponer disminuir la cantidad de residuos sólidos que producimos en casa. Y finalmente, ¿cuál será la frase que emplearé? Recuerda, nuestras acciones suman. Es una propuesta. Recuerda, y encontrarás la fórmula que va a ir mejor con tu propósito. Muy bien, tenemos entonces ahora que continuar con el siguiente proceso de escritura. Y como te has dado cuenta, ahora corresponde la textualización del guión de un podcast. Para ello es importante saber que el guión de un podcast es la pieza fundamental de un programa, es herramienta, guía que contiene los detalles y las indicaciones necesarias para la realización de un podcast, así como los tiempos de las participaciones y cuñas. Esta música característica de nuestro programa. En otras palabras, no podemos prescindir de él. Para iniciar este proceso de textualización, vamos a
hacerlo con un borrador. Redacta un borrador del guión del podcast, teniendo en cuenta el planificador que hemos elaborado y su estructura. Debes considerar también tus conocimientos y la experiencia que tienes acerca de la problemática de la contaminación del aire y las actividades que se están desarrollando en las otras áreas y que te han permitido plantear acciones. En el guión no es necesario escribirlo todo. Solo escribe aquello que te sirva como guía, de manera que cuando grabes el podcast no te olvides las ideas. Es importante, sí, que tengas bien planteadas las ideas en la introducción y en la despedida. En el desarrollo, plantea las ideas más importantes y luego podrás ir desarrollando como un comentario espontáneo las ideas. Vamos a observar un ejemplo de cómo podemos textualizar un guión. Aquí, por ejemplo, determinamos el nombre del programa, el número de episodio, quiénes son los conductores, ya que si es un trabajo en equipo hay que determinar en qué momento interviene cada uno. Veamos, vamos a tener segmentos que están en este caso relacionados con las partes del podcast, ¿no? El segmento 1 es la introducción. Aquí hemos asignado, como es un trabajo en equipo, el conductor 1 ya está aquí determinado y sabe qué es lo que va a decir. En la actividad organizamos qué música se va a emplear, qué efectos musicales, qué es lo que se va a decir, en qué momento determinado, con un tiempo aproximado. Podemos empezar de la siguiente manera, ¿no? Hemos elegido esta música que caracteriza al programa, es la música de fondo de inicio, y saludamos. Hola a todos, bienvenidos a... Y damos a conocer el nombre del episodio, el número también. Les saluda, dan a conocer su nombre. En este episodio hablaremos de un tema crucial que nos involucra a todos, la contaminación del aire. Nos centraremos en, y aquí viene la sumilla, estas ideas importantes que se van a ir desarrollando. Además podemos mencionar también si tendremos algún invitado, algún experto, si se va a responder rueda de preguntas o si se va a inaugurar una nueva sección. Qué importante es, y te lo recomiendo, que mientras vayas tú redactando tu guión, también lo puedas oralizar, porque te darás cuenta si aquello que estás escribiendo suena bien. Porque recuerda, aquí nuestro propósito es justamente usar esta herramienta poderosa que es nuestra voz. Podemos luego también usar una música que sube y pasa a fondo, ¿no? Disminuyendo el volumen. Luego vamos entonces a la segunda parte, que es el desarrollo. De la misma manera, en un trabajo en equipo, ¿no? Distribuimos en qué momento participa cada uno y continuamos. Aquí vienen las ideas más importantes. Y en tu guión, recuerda, tienen que estar esas ideas fuerza, que demuestren, ¿no?, este sustento, las ideas más importantes de la problemática que en este caso se está abordando, que es la contaminación del aire. Te recomiendo que tengas estas ideas muy claras y puedes dejar espacio para aquellos comentarios espontáneos que van a ir surgiendo, ¿no? Pero sí, va a depender también de tu locuacidad, de tu personalidad, de tu verborrea, de tu capacidad de improvisación para poder dinamizar esta parte del guión cuando ya lo tengas que grabar. Por ejemplo, puedes tú en esta sección mencionar cuando hablamos de contaminación del aire y desarrollar aquí la definición del aire, en este caso de la contaminación. Luego, puedes emplear una música, ¿no? Determina el tipo de música
y desarrollar luego las causas. Recuerda que en nuestro planificador hemos determinado que vamos a hablar de la definición, de las causas, de los efectos y vamos a plantear acciones para solucionar, mitigar esta problemática de la contaminación del aire. Ya hemos definido, estamos ahora empleando el segundo subtema, que son las causas, y luego viene la música y qué efectos ocasionan estas acciones. Vamos a plantear también las consecuencias de la contaminación. Empleamos una música porque viene el mensaje más importante del programa. Las acciones. ¿Te imaginas respirando un aire limpio? Claro que sí. Y está en nuestras manos solucionar esta problemática practicando. Y vienen estas acciones que tú propones para que juntos disminuyamos, mitiguemos la contaminación de nuestro maravilloso aire. En el último segmento, de acuerdo también a la estructura del podcast, recuerda, es la despedida. Y el conductor puede decir, estoy seguro que has tomado mayor conciencia de, y pondrás en acción, ¿no? Recalcar en estas frases, ¿no? Importantes el mensaje esencial que queremos que nuestros oyentes recuerden. Y finalmente, vamos a invitar a la audiencia que escuche nuestro podcast, lo comente y lo comparta. Y si te ha gustado y servido este contenido, te agradecería de corazón que agradecemos. Gracias por escucharnos y quiero desearte y damos a conocer esta fórmula que hemos creado para que nos recuerden nuestros oyentes, la coletilla, la frase recurrente. Recuerda, nuestras acciones suma. Y empleamos la música de fondo de inicio, característico de nuestro programa. Ha terminado la redacción de nuestro guión. Siempre ten presente que debe haber escrito coherencia, cohesión, para que las ideas se entiendan, ¿no? Sean pertinentes al propósito que hemos planteado. Y para ello tenemos que asegurarnos revisando el guión de nuestro podcast. Te recomiendo emplear las siguientes preguntas. Pregúntate, lee tu guión. ¿Mi guión responde al propósito, público, registro, estructura y tipo de texto? Vas aquí a seleccionar sí o no y planteas, de ser el caso, acciones para mejorar. En la introducción se visualiza el resumen del tema a tratar. En el desarrollo presenté ideas y puntos de vista del tema que deseo compartir y de las acciones que impulsaremos. El lenguaje es formal, claro y de fácil comprensión. Utilicé adecuadamente recursos como la cohesión y el uso de conectores. En la despedida se presenta el llamado a la acción, es decir, aquello que proponemos para ayudar a solucionar el problema identificado. Estas preguntas te van a ayudar a mejorar tu guión de tal manera que va a estar preparado para ya ser oralizado, para que puedas grabarlo. Presenta entonces también una recomendación, la versión preliminar de tu texto a tu familia o amistades y pregúntales, ¿qué puedo mejorar en mi texto? ¿Qué propuestas puedo incorporar? Toma nota de sus respuestas en tu cuaderno de apuntes u hojas de reuso o graba un audio y sigue mejorando tu guión. Y como parte de este proceso es importante que pienses en tus aprendizajes. Recuerda que iniciamos este reto reflexionando sobre cómo se elabora el guión de un podcast y el proceso de escritura. Ahora, responde las preguntas faltantes y que están señaladas con las flechas. ¿Lo logré? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo puedo mejorar?
Si te das cuenta, qué importante es reconocer lo que estamos aprendiendo, qué dificultades se han presentado y que siempre nosotros, teniendo conciencia de ello, podemos potenciar nuestras habilidades. ¿Qué evidencias demuestran todo aquello que yo estoy afirmando? Aprender es importante para seguir avanzando. Sigue esforzándote, el camino aún no termina. Si presentas problemas de concentración cuando lees o escribes y para retener información, te sugiero seguir la secuencia planteada. Si requieres un descanso de pocos minutos para relajarte, tomar aire o hacer un estiramiento, sombrea con un color hasta donde hayas avanzado. Luego trata de recobrar el interés y motivación y retoma la actividad. Concluye lo mejor que puedas. Y recuerda, sigamos cuidándonos juntos contra la COVID-19. Bendiciones.